La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ya lo dejó caer antes de que finalizara 2023. Os voy a subir el recibo del agua. No sé cuánto, pero lo subiré. Me he reunido con mi grupito de trabajo y hemos decidido que habrá más de una subida. No sé cuándo, pero las habrá. Así que preparad los bolsillos que os voy a sacar lo que no está escrito. A comienzos de agosto el consistorio organiza un pleno extraordinario sorpresa al comienzo de vacaciones. Y así es como la clava. El agua subirá más de 45 euros de media en Almería en 2025. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Y el día 23 de agosto de 2024, con otra sección extraordinaria, que les gusta lo extraordinario a esta gente. Casi finalizando vacaciones, en plena resaca de la feria, sabiendo que la cuenta corriente está tiritando, nos suelta esto. Don Juan José Segura Román, concejal delegado del área de agua, zonas verdes y agricultura del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, examinado el expediente, tendente a la aprobación si procede del expediente de la revisión de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado para el ejercicio 2024. Ya sabéis a quién echarle la culpa de todo. Un consejo por si os aburrís. Aunque para rebajar el susto se confirma que las nuevas tarifas mantendrán en vigor las distintas modificaciones y tasas reducidas que existen para diferentes colectivos vulnerables. Vamos, para aquellas familias que no aguantan más por la subida incesante del recibo de la electricidad, del agua, del IBI. ¡Qué alma más caritativa! Ojo, que según la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento, esta subida tiene que ver también con la actualización del IPC acumulado desde julio de 2008. Vamos, que durante todo este tiempo no han tenido ocasión de ir subiendo el recibo poco a poco, ¿no? Todo de un golpe, para que no haya tiempo a reaccionar, como el IBI, a lo bestia, que entra mejor y el dolor dura menos. Todo esto es porque han entrado en funcionamiento más bastidores de la desaladora. De esta manera aumenta en un 80% la proporción de agua desalada que saldrá por los grifos de nuestros hogares. Cuidado, quieren llegar al 100% de proporción de agua desalada en 2027. Así que ya os digo desde aquí que se espera otra o más subidas del recibo de agua, quizás mayor que la que viene para 2025. Pero para hacernos creer que somos una comunidad muy ecologista y que nos preocupamos por el medio ambiente, nos dicen, consumir agua desalada supone un incremento de calidad de la misma, que repercutirá de manera positiva en la salud del consumidor, en la conservación y mantenimiento de los electrodomésticos, en la reducción exponencial del uso de agua embotellada y, en consecuencia, la eliminación de toneladas de plástico de un solo uso, reafirmando el compromiso municipal con la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y con todo esto me pregunto, ¿el agua de Almería es de calidad? Y como soy muy preguntón, me viene la duda. ¿Qué se ha hecho con los 924.363 euros, IVA incluido, que le devolvieron en 2023 al Ayuntamiento de la capital y los 2.202.506 euros, IVA incluido, que recibió la familiarizada empresa de Aqualia por haber pagado de más? ¿Alguien los ha visto? Bueno, me imagino que algunos sí, tal vez en sus cuentas corrientes, pero el resto de los almerienses ni un céntimo. En fin, que ahí suelto la perdiz y cada uno que la cace y la coma como quiera. El asalto a mano armada contra la economía de los almerienses está servido. Algunos terminarán con el agua al cuello. No digo quién. Y ahora, noticias. La provincia de Almería cierra la temporada de verano 2024 con menos visitantes que el año anterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en agosto llegaron a la provincia un total de 245.109 personas, un 1% menos respecto a la campaña pasada. Lo mismo ocurre con las pernoctaciones de este mes de agosto, que arroja un balance de 999.410 alojamientos en hoteles de la provincia, un 2% menos que la temporada anterior, siendo la cifra más baja de hospedajes en una década. Septiembre no se espera que sea un periodo muy positivo, al igual que el próximo otoño e invierno, viendo las cifras de agosto y julio. El único mes que se salva es junio, con 188.469 viajeros que llegaron a la provincia, un 4% más que el sexto mes de 2023. A nivel nacional, los propios andaluces fueron los que más visitaron la provincia en el mes de agosto, seguido de valencianos y madrileños. A su vez, británicos, franceses y portugueses fueron los viajeros internacionales que más curiosearon en tierras almerienses.
El lugar por excelencia elegido este verano por los viajeros fue Roquetas de Mar, con 93.470 visitantes, seguido de Almería Capital con 46.212 viajeros. Mojácar con 43.036 turistas se queda con la medalla de bronce, mientras Vera con 16.512 y Níjar con 12.519 se apuntan un cuarto y quinto puesto como los mejores lugares donde pasar sus vacaciones en la provincia. Proyecto Hombre ha presentado su memoria anual 2023 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Almería, donde ha dado a conocer el perfil de los usuarios que acuden a la asociación. Varón, 36 años, adicto a la cocaína y con trabajo. En la reunión se ha informado sobre las principales tareas realizadas durante el último año y se ha subrayado el incremento de adicciones en familias estructuradas y de jóvenes en el consumo de cannabis, el uso del móvil, redes sociales y apuestas. Ana Isabel Mazón, directora de Proyecto Hombre Almería, también ha analizado el perfil de la mujer que atienden en la asociación, con una media de 45 años, mayoritariamente de Almería Capital, con empleo en un 50% de los casos y cuyo consumo principal es el alcohol y el cannabis. A esto hay que añadir los obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres a la hora de acceder a los programas, como la presión social, el miedo a perder la custodia de sus hijos y la falta de apoyo familiar y económico. En referencia a los jóvenes, un 62% de los casos atendidos son mujeres de 18 años, estudiantes, con un consumo predominante de cannabis y a lo que hay que añadir el uso abusivo de teléfonos móviles, las tecnologías de la información y las apuestas. Entre los menores de edad, las mujeres representan una mayoría, con el 53,85% de los casos. El 61,54% de estos acudieron por problemas relacionados con el consumo de sustancias como cannabis o cocaína, mientras que el 38,46% lo hizo por adicciones al juego y las apuestas o el uso abusivo de móviles. Mazón ha subrayado que esta memoria es una oportunidad de hacer balance y de marcar la ruta para los próximos retos, como es el caso del nuevo programa para jóvenes que buscan apoyo, una iniciativa que se centra en ayudarles a desarrollar habilidades y estrategias que les permitan enfrentar los retos diarios con mayor confianza y seguridad. El evento finalizó con la presentación de la campaña Mujeres con Proyecto, enfocadas en hacer visibles los problemas de adicción al alcohol y benzodiazepinas en mujeres. Esta situación, a menudo oculta por los estigmas sociales, busca generar conciencia y apoyo para las afectadas. El ex vicepresidente socialista de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya, será juzgado el 5 de febrero de 2026. El juzgado de lo penal número 5 de Almería lo acusa de un delito continuado de prevaricación relacionado con contratos de publicidad a dedo otorgados al grupo La Voz de Almería. Según el fiscal, durante su mandato, Pérez Montoya adjudicó contratos de forma verbal, lo que supuso una facturación a efectos tributarios de 200.000 euros en 2008, 700.000 euros en 2009 y 350.000 euros en 2010. El acusado encargó la publicidad de forma verbal y sin contar con los procedimientos habituales, sin emitir órdenes de trabajo ni documentos oficiales que respaldaran la operación. Además, no había presupuesto asignado para cubrir el coste. De esta manera impuso su voluntad y evitó que otros medios de comunicación presentaran ofertas más económicas, lo que podría haber reducido el gasto total de la publicidad institucional. El fiscal ha solicitado 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Pérez Montoya por un delito continuado de prevaricación. El tribunal también ha rechazado la petición de varios testigos propuestos por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia, incluidos ex y actuales presidentes de la Diputación y asesores de dicha entidad. El ex vicepresidente provincial enfrenta una imputación por 5 delitos, según la acusación popular ejercida por la entidad anticorrupción. Entre los cargos están prevaricación continuada, falsedad documental, malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias. Pérez Montoya ya cumple condena de 7 años y 10 meses por malversación agravada de caudales públicos. Su sentencia está vinculada al desfalco de dinero público relacionado con el caso Facturas. Almería ha dado otro paso importante en referencia al tema de la inclusión social en la capital. Las asociaciones en materia de integración de las personas con problemas de drogodependencias, Alcohólicos Rehabilitados de Almería, Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, Indalager y Nuevo Rumbo han recibido sendas subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Almería. La alcaldesa María del Mar Vázquez, junto al concejal delegado del área de integración social, Óscar Bleda, han hecho entrega de estas ayudas y han agradecido a las 3 asociaciones su importante e incansable labor a la hora de reinsertar en la sociedad a aquellas personas que están pasando por un mal momento. El presidente de Alcohólicos Rehabilitados de Almería, Ramón Fernández Quijano, ha explicado que desde su asociación está realizando talleres para que las personas se formen y que en base a su experiencia ayuden a otros usuarios en su proceso de rehabilitación.
Luis Miguel Marín, presidente de Nuevo Rumbo, ha comentado que su asociación es una unidad terapéutica que trabaja con más de una veintena de usuarios con problemas de todo tipo de drogadicciones y ha clarificado que estas subvenciones siempre ayudan a continuar trabajando con los que más lo necesitan. Por su parte, la presidenta de Indalager, Paqui Martínez, ha agradecido esta aportación que va a ir destinada a ayudar a familiares y a personas con adicciones a rehabilitarse a través de charlas informativas y talleres, y ha enfatizado que es un gran problema al que se enfrenta la sociedad y nosotros estamos para ayudar. Huércal de Almería ha recibido el premio a la ciudad española que más problemas soluciona a sus vecinos. Así lo ha hecho saber GECOR, la plataforma que lleva el servicio de atención ciudadana y resolución de incidencias tanto del ayuntamiento huércalense como de otros de la geografía española, a través de su aplicación móvil. Una app que ha recibido 1.200 incidencias por parte de los habitantes de la localidad y cuyo ayuntamiento ha solucionado un 92% de ellas, con un 5,79% en curso, pendientes de revisar o planificadas para llevar a cabo una resolución. La mayor parte de las quejas de los vecinos tiene que ver con la limpieza y los jardines y zonas verdes del municipio, con un 46,69% del total, seguido de incidencias que afectan a la calzada, alumbrado o acerado, con un 25,12% del conjunto de casos registrados. Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería, ha comentado que una de las prioridades como equipo de gobierno es que la atención a sus vecinos tiene que ser inmediata. Torres ha añadido que esta aplicación les permite conocer prácticamente en tiempo real y perfectamente geolocalizadas aquellas incidencias que ocurren en el municipio y que siempre intentan solucionar en el menor espacio de tiempo posible. La localidad de Lubriñ se viste de gala para una de las citas gastronómicas más importantes del Levante almeriense y de toda la provincia de Almería, la 23ª Feria de la Alimentación Rural organizada por el Ayuntamiento de Lubriñ. Será el próximo 6 de octubre cuando más de 2.000 personas procedentes de diferentes puntos de la comarca del Levante, Almanzora, Los Filabres y la capital os mostrarán lo mejor de los productos almerienses. Todo el que venga a la feria va a poder disfrutar de una degustación de platos típicos elaborados por los vecinos del municipio con productos de la tierra. Un jurado especializado será el encargado de decidir cuál será la receta ganadora. A todos estos platos hay que añadir los productos estrella de la comarca: el cabrito, el arroz, las migas, el jamón, los embutidos, el aceite o la miel. No faltará la cerveza y vinos de la zona para que la comida entre mejor. Eso sí, bebed con moderación, ya sabéis que la carretera es peligrosa. Si te gusta el buen comer y quieres dar un buen homenaje a tu estómago, no puedes faltar el domingo 6 de octubre a la 23ª Feria de la Alimentación Rural en Lubriñ. Una gran ocasión para apoyar a los productores locales y favorecer el consumo de productos almerienses y sobre todo lubrinenses. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dad like al pulgar, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal, ya que es un gran apoyo y dais más visibilidad a este, y compartidlo si veis que es de interés para vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudique la vía diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.